Ajá. Buenas noches. Hola, Hola, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Cómo la vienen llevando? ¿Cómo? ¿Cómo vienen llevando el tema el tema en la última parte? Justo hoy estaba leyendo, seguro. Bien Eh, ahí. Está bueno, porque así si tienen alguna duda me la pueden preguntar. Dale, sí, yo estoy con el manual de Vítolo. Uf, No sé si ¿vas lo... leyendo fuerte? Bien. Igual esta versión es bastante Es sintetizada. agradable. Sí, sí, sí. Igual como que le faltan cosas. Sí, porque es un manual de derecho comercial. Por Claro, eso, fíjate que hay mucha bibliografía en las bolillas. claro, sí, 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 sí. Temas más puntuales hay en las bolillas. Claro, tengo que completarlo con No, otro. a ver, lo que veas que le faltan cosas de ahí, podés verlo de las bolillas, Sí, sí, el sí. material. No recuerdo bien cuándo dijeron que era el segundo parcial. A ver, tengo anotado yo. Eh, no, no, ni idea. Pero debe ser algo como el 10 por ahí, ¿o no? Y yo creo que sí, Porque porque, siempre son las últimas, los últimos en tomar. a ver, diciembre. Y supuestamente la cursada termina el 18. Así que bueno, será el 19, 20. ¿Qué cae 18? A ver. 18 es viernes, no, va. Por lo general la facultad termina la cursada con el colegio. Y siempre el colegio termina el 18. Con lo cual sí, hoy Ah, o tengo que sea, tratar de ¿la agotarles los cursada o conceptos más importantes de la bolilla 10. ¿Cómo? No, pensaba en voz alta que hoy tenemos que tratar de agotar los conceptos más importantes de la bolilla 10. Claro. A ver. Toda la bolilla 10, tratar de sacarle el jugo, porque el viernes que viene, la bolilla 10 es la más larga, y es la que Sí, sí. habla sobre lo que es conceptos, institutos, todo eso. El viernes que Claro. viene, Bueno, a pero ver, tenés hoy las es 10, 11, 13, el 12. viernes que viene estaríamos dando reaseguros y aeronáutico, y ya el 27 tienen con Bernardo, porque le cambié a Bernie. Le subí dos videos de patentes y modelos de utilidad, la bolilla 16. De la propiedad industrial. Clase que dio Bernardo. No la vi, pero bueno, No, la voy no, a pero ver. está bueno porque están subidos. Genial. Buenísima. Yo Entiendo estoy con que Reels Juli y que Ignacio están escuchando o sea, Bernardo les va a dar el 27, o sea, entre 15 días, y les va a dar, creo que propiedad industrial y propiedad intelectual. Importante es que lean, porque así les termina de cerrar conceptos. Buenísimo. Y conmigo van a tener hoy y van a tener el viernes que viene. Listo. Bárbaro. Sí, Tengo una pregunta, vos que sos del palo del seguro. dale, dale, Eh, dale.
¿Dónde se rinde el examen para ser productor? Para ser productor, Mm. en la superintendencia. ¿Y esto está acá en Mar del? No, tenés que viajar a Capital. Ah, en Está Capital, sí. en Diagonal Sur, ahí a una cuadra de la Plaza de Mayo. Claro, y vos pagás el derecho al examen, ¿verdad? Claro, vos tenés que pagar un derecho de examen y después rendir. Sí, Ignacio, Claro. O sea Ignacio me que, pregunta si se renueva también cada año. Sí, en realidad vos primero pagás un derecho de examen, vas, rendís, lo aprobás y con la matrícula podés ejercer. Y y después el, tenés horas obligatorias de capacitación que te hacen renovar. A veces son cursos de capacitación, a veces son exámenes nuevamente que te hacen renovar la matrícula año a año. y viste que dan el curso. ¿El curso es Sí. obligatorio o podés rendirlo sin rendir el curso? Sabes que ese tecnicismo lo desconozco porque yo era parte del cuerpo docente, porque me incorporó mi papá hace muchos años, para darle a los aspirantes a productores y asesores de seguros. Pero desconozco si también te dan la vía para poder rendirlo libre de alguna manera. Entiendo que no debería haber obstáculo para que lo rindas libre, si lo querés hacer. Eh, pero la verdad que desconozco. ¿Sí? Claro. ¿Por qué te interesa darlo? Sí, tengo un amigo, un viejo amigo que lo hizo y nada, me interesó saber qué onda. Está bien, está bien. Eh, Ahí me entró Paula. Vamos que somos más. ¿Tenés algún lugar para recomendar? Deberías ir a la asociación marplatense AMPAS. Deberías ir ahí a averiguar, porque yo creo que hoy por hoy lo hacen ahí. Y en su momento lo daba la Atlántida, que fui yo una de las personas que dábamos un poco de conocimiento. Pero la verdad que ignoro si lo siguen dando, porque yo dejé de dar el curso hace como 4 o 5 años. Claro. Mm, Bueno, averiguo. Gracias. dale. Che, a todos les digo, a los poquitos que estamos, si les parece, y cuarto arranco, porque así tratamos de chupar toda la bolilla 10. O sea, o Después- espero 5 minutos más. ¿Qué les parece? y esperemos un poquito a ver si se Sí. conecta otro. Listo, arranco y 20, ¿les parece? Bueno, ahora ¿con qué seguiríamos? Con... La idea sería ir bolilla 10, punto C, en El realidad lo contrato. habíamos visto, así que sería punto D, el tema de las partes en el contrato, institutos típicos del seguro, cargas del asegurado, cargas del asegurador. En realidad, de eso, por ejemplo, me interesa bien el tema de las cargas, enfatizar sobre esa parte. Bueno, ya la van a ver, pero la idea es después tocar lo que es infraseguro, sobre seguro y coseguro, el tema del siniestro. Ay, No, se me están todo uniendo más. todo el procedimiento de la denuncia del siniestro y demás está en la ley, ¿no? Sí, artículo 46 y siguientes. Genial, Pero hoy lo vamos a ver, por lo menos buenísimo. es mi idea verlo. O sea, una especie de resumen como para que sea un poco más gráfico de algunas cosas y después seguiré con otras, yo, por las mías. Perdón si me tomo mate, pero ando con dolor de garganta y antes de empezar a toser. Bien. Buena Ignacio medicina. pregunta, ¿seguro lo estudiamos de la ley? Sí, a ver, la bolilla 10. Primero, seguro de la 10 a la 15, yo me encargué de que tengan contenido en la plataforma, hola Palo, lo suficientemente concreto como para
también complementar con la ley. Es importante saber manejar la 17418, no los artículos, o sea, nadie les va a pedir un artículo, decime qué dice el artículo 118 de la ley, no, pero, por ejemplo, el tema, el 118, no saber que está el 118, pero sí que uno puede saber que puede citar en garantía a la compañía y que no es que la puede demandar, que la compañía entra como citada en garantía y que se la puede citar hasta el momento de la apertura a prueba. Todas esas cosas. ¿Me siguen? Sí. Sí. Igual. Es importante que sepan manejar esos conceptos antes que saber un artículo de memoria. ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas les va a servir para ejercer. Igual hay una notificación, ¿no? A ver, se notifica por cédula la Sí, citación. pero por Sí. ejemplo, ¿qué cargas puede oponer la compañía de seguros o qué defensas puede oponer las compañías de seguros para poder eximir su responsabilidad? O sea, hay un accidente de tránsito. Yo soy abogado de una persona a la que la chocaron. Viene al estudio, tratamos el tema, preparo la demanda, me voy a juicio, cito en garantía a la compañía de seguros de la persona demandada y la compañía de seguros contesta su situación en garantía, rechaza su participación porque opone una defensa. ¿Qué defensas se pueden oponer? ¿Qué defensa puede oponer que sea válida la compañía? La única defensa que puede oponer que sea válida es la que ocurre con anterioridad al siniestro. O sea, la denuncia de siniestro no presentada por el asegurador puede ser una defensa que diga a la compañía, no, yo no voy a responder por mi asegurado porque el asegurado no hizo la denuncia en tiempo y forma. No, en principio les puedo decir es discutido, pero ya les adelanto que ¿qué puede decir? No hay cobertura financiera. O sea, el asegurado no había pagado las primas. Entonces, al momento del accidente, no tenía el contrato vigente. O el asegurado tenía un seguro de robo sobre el auto, pero no tenía un seguro de responsabilidad civil. El auto estaba asegurado, pero por robo. Entonces yo respondo por robo, yo no respondo por esto. Esto es un tema de responsabilidad civil, dice la compañía. En un caso es una falta de cobertura financiera, en el otro caso es una falta de cobertura técnica. Claro, depende del tipo de póliza que tenga. Pero esas son defensas que la compañía puede oponer. O sea, a mí me interesa que ustedes sepan qué defensas puede oponer la compañía cuando yo la traigo a juicio. Las defensas posteriores a la ocurrencia del siniestro, no. Las defensas anteriores, sí. Y una pregunta. ¿Viste que existe una modalidad de contrato de seguro online? Bueno, ahora ya se hace todo, ¿viste? Por medio electrónico. ¿Qué pasa si falla el deber de información y el asegurado cree que está asegurado contra terceros, pero en realidad no? Podría ser una especie Y ahí se abre toda una cadena. Y ahí empiezo un poco a meterme. Primero, el asegurado tiene que tener la póliza. Si no tiene la póliza, tiene que tener una nota provisoria de cobertura. De la nota provisoria de cobertura, que es lo que por lo general les dan los productores a los asegurados, tiene que surgir cuáles son las condiciones de cobertura que amparan, por ejemplo, su auto. Y de ahí tiene que surgir si tiene responsabilidad, si está cubierto por responsabilidad civil o no. Si de repente de la nota le surge que está cubierto por responsabilidad civil, pero le viene la póliza y la póliza no tiene la cobertura de responsabilidad civil, por el artículo 12 de la 17418, el asegurado tiene un mes para impugnar la póliza y decir, no, yo el auto quiero que me lo cubran por responsabilidad civil. Si no lo cubre, queda aceptada los términos de la póliza.
pasado los si no le impugna, pasados los 30 días del artículo 12, quedan aceptados los términos y condiciones de la póliza. Entonces, en definitiva, ya sea a nivel criollo, compañía, asegurado, el asegurado siempre tiene que tener una documentación que le diga qué tipo de cobertura tiene el automóvil. Claro, si no hace una queja o en el tiempo Tiene que impugnar la póliza de si no impugnación. tiene las condiciones de cobertura que él convino, que él pactó, dentro de los 30 días de recibida la póliza nueva. Perfecto. Pero siempre puede pasar. Y en el medio, también, acuérdense que el viernes pasado hablábamos de la Ley de Defensa del Consumidor y el deber de informar. El productor de seguros que entra en el medio de la cadena muchas veces, tiene por el artículo 10 de la 22.400 un montón de deberes y obligaciones que básicamente se reúnen en dos grandes grupos de información y asesoramiento. Tiene que leerle las condiciones de póliza, tiene que hacerle entender al asegurado como a prueba de bobo, o en realidad es un derecho que el asegurado tiene, de decirle al productor, ok, me llegó la póliza. ¿Qué significa esto? Porque la póliza, como digo yo tengo 40 desde las 18 que estoy trabajando en seguros y les digo con total honestidad, las pólizas de seguro están para que no se lean, o sea, las hacen para que no las leamos. Son recomplicadas, letra chiquitita. Entonces, si nosotros que manejamos el tema la sentimos complicada o es una terminología nueva, imagínense un asegurado normal. Si hay un productor en el medio, el productor le tiene que informar. Y si el productor lo informa mal, es responsable en la misma línea, pero no por la 22.440, sino por la 22.400, porque tiene un deber y una obligación en el carácter de productor de seguros como auxiliar. ¿Sí? Escúchenme, vamos a arrancar, pues son y 23, y no tengo miedo de no llegar. Quiero tener como objetivo terminar la bolilla 10, que hay mucho concepto. Lo primero que, a ver, yo quería ver qué tengo acá como para... Bueno, como les empecé a hablar de cargas, me parece que puede estar piola compartirles pantalla. Me voy al punto F y punto G de la bolilla 10, que habla de cargas y obligaciones. Esto un poco a modo de repaso, debo decir, porque ustedes ya están en cuarto año de la Facu, ustedes ya vieron obligaciones, ustedes ya saben lo que son las cargas y las obligaciones, pero de todos modos saben que el deber jurídico sobre el género, la carga se entiende, les puse acá como un deber jurídico de realización facultativa y establecida en interés del sujeto grabado. O sea, es a favor de quien tiene esa carga. Su cumplimiento es condición de la conservación del propio derecho que el sujeto grabado tenía y puede perder si no cumple. Por ejemplo, efectuar la denuncia de siniestro. Perdón, estoy con el mate porque estoy con dolor de garganta. Estoy con la garganta seca. Obligación, por otro lado, es una relación jurídica en virtud de la cual alguien debe satisfacer una prestación a favor de otro. Por ejemplo, y les digo yo, y me hago cargo y responsable yo, cuáles son las obligaciones que existen en el contrato de seguros. Del lado del asegurado, pagar la prima. Del lado de la compañía, pagar el siniestro dentro de los límites de cobertura. Las cargas y obligaciones pueden ser anteriores o posteriores al siniestro. Y también se dice que pueden ser legales o convencionales. Convencionales por el artículo 36 de la 17418. Acuérdense que estamos hablando de un contrato que es consensual, un contrato que es no formal, por lo tanto es un contrato que tiene mucha libertad y autonomía entre las partes. Ejemplos de cargas previas al siniestro. No incurrir en reticencia o falsedad al informar el estado del riesgo. No agravar el riesgo, si lo hace avisar al asegurador, o adoptar las medidas de prevención necesarias para evitar o por lo menos disminuir la probabilidad de ocurrencia de siniestros. Actuar como si no tuviera seguros que protejan ese patrimonio. Posteriores al siniestro, efectuar la denuncia. Me fui.
suministrar información complementaria a requerimiento de la aseguradora, permitir indagaciones a la aseguradora, suministrar prueba instrumental, no exagerar los daños, no emplear pruebas falsas. O sea, esto es un deber de colaboración. No reconocer su responsabilidad, ni acordar transacciones con terceros en caso de responsabilidad civil. Con esto les queda un poquito claro lo que les venía diciendo. En virtud de las cargas previas son las que pueden llegar a ser o a resultar defensas potencialmente... quiero dejar de compartir la pantalla para... Ahí está. Vale. Que me tilde porque no me llevo muy bien con eso. Pero quería decirles que las cargas previas son aquellas que pueden llegar a resultar fundamentos de defensa que pudieran llegar a oponer las compañías en momentos de entrar en un juicio como citada en garantía. ¿Sí? Por ejemplo, la reticencia y la agravación de riesgo. Siguiendo con la agravación de riesgo, salto un poquito con el programa y me voy a estos conceptos de infraseguro, sobreseguro y coseguro. A ver, aguardame un segundito. Trini, mi teléfono. ¿Alguien tiene, por casualidad, la ley de seguros ahí? ¿No la tienen? No, no la tengo. Bueno, vamos a leerla desde acá. ¿Alguno sabe, cuando hablamos de infraseguro, sobreseguro y coseguro, de qué estoy hablando? ¿O qué se imaginan? El sobreseguro es el seguro que contrata la compañía, ¿no? No, yo les voy a decir con ejemplos y después vamos a verlo en la lectura de los artículos. Para hablar de infraseguro y de sobreseguro tenemos que irnos a los artículos 65 y 66 de la ley 17.418. Fíjense, yo misma les muestro. Yo los busco para leérselos porque realmente están bastante agradables a la lectura y para que se entiendan. Yo puedo tener un vehículo, mi primer auto. Yo tuve mi primer auto, por ejemplo, a los 25. Me costó tanto el primer auto que dije, le voy a contratar un seguro todo riesgo, sin franquicia, no quiero que le pase nada, no tengo plata si tengo que salir a reparar el auto. Entonces voy y contrato un seguro así y me dicen, bueno, pero el valor asegurable, el valor del auto es 100.000 pesos. Digo, no, yo pagué el auto 150.000 pesos. Entonces, yo quiero contratar un seguro por 150.000 pesos y voy a pagar prima por esos 150.000 pesos. En ese caso, dice, sobre seguro, artículo 65. Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, o sea, el valor por el que yo lo aseguré excede el valor real del auto, el asegurador, o sea, la compañía, solo va a estar obligada a resarcir el perjuicio efectivamente sufrido. No obstante, va a tener derecho a cobrarme la prima. Porque me va a decir, el valor real de tu auto es de 100.000 pesos. Si tuviste un daño de 80.000, yo te voy a pagar el daño efectivamente sufrido. Sin embargo, si vos querés pagarme prima por un auto con un valor de 150.000, yo la prima te la voy a cobrar por ese valor. El infraseguro es la contracara. Por ejemplo, se da mucho en los casos donde las pólizas automotores, y yo les hablo siempre de autos porque es lo más familiar, no tienen cláusulas de actualización de capital asegurado. Entonces llega un momento que los vehículos tienen otro valor
Y en definitiva, vos estás pagando prima por el valor inicial. Mi auto, que valía 100.000 pesos, de repente, con una cuestión de inflación y demás, al año vale 120.000 y yo me quedé con un capital de 100.000. Entonces, ¿quién me cubre el daño sobre esos 20? Que se entiende que sobre esos 20 yo asumo y soy mi propia compañía de seguros. ¿Sí? Segundo párrafo del artículo 65. Si el valor asegurado es inferior al valor asegurable, el asegurador solo indemnizará el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario. O sea, imagínense que la indemnización va a ser al daño como el valor asegurado al valor asegurable. ¿Esto qué me va a traducir en una ecuación? Que si yo asumo el 20% del valor de mi auto, la compañía me va a pagar una indemnización sobre el 80% del daño efectivamente sufrido. Porque se entiende que en la otra parte estoy yo asumiendo ese riesgo. ¿Me siguen? Por eso les puse. Fíjense, a ver si ahora les puedo compartir de vuelta. Quería primero explicárselos antes de ponerle esto. Ahora lo pueden ver acá. Infraseguros, sobreseguro y coseguros. Coseguro vendría a ser la pluralidad de seguros. En el caso del sobreseguro, cuando la preexistencia, o sea, el valor real, es menor a la suma asegurada, la indemnización va a ser igual al perjuicio efectivamente sufrido. Cuando la preexistencia es mayor, el valor, a la suma asegurada, si el auto vale 100 y yo lo tengo asegurado por 50, la indemnización será una proporción entre la suma asegurada y la preexistencia, o el valor real. Ahora bien, coseguro. ¿Qué pasa si ustedes piensan en coseguro? Yo les puse como para que sean más gráficos. Cuando se habla de coseguro, se habla de una única póliza con varios riesgos. Como lo que podría llegar a ser una póliza con la consecuente identidad de condiciones contractuales. Fíjense que les puse multiplicidad de relaciones jurídicas independientes, sin solidaridad, como si fueran contratos distintos. ¿Qué hay? Un solo riesgo, un automóvil, vuelvo al ejemplo, que es asegurado por diferentes pólizas, por diferentes aseguradoras. Todas tienen que tener conocimiento de la existencia de los otros seguros y se va a emitir una única póliza. Por eso dice que se celebra en un solo acto con la predeterminación de la participación de cada una de las compañías. ¿Sí? Esto pasa por lo general en grandes riesgos, en seguros marítimos, en seguros aeronáuticos. Bien. A ver, quiero ver con qué sigo acá. Esto. Bueno, les voy a ir pivoteando entre los diferentes puntos del programa. Siniestro. Otro punto que es bastante relevante, el punto I. Cuando hablamos de siniestro, tenemos que ir al artículo 46. Y ahí llego y ya llegué. Acá estamos. En el primer párrafo, el artículo 46, habla de la denuncia y dice básicamente que tanto el asegurado como el tomador, porque dice que el asegurado o tomador, en su caso, podrá efectuar la denuncia dentro de los 3 días de ocurrido o de haber tomado conocimiento. A ver, si les voy a leer. Estoy manejando con el celular. El tomador o derecho habiente en su caso comunicará al asegurador el acaecimiento del siniestro dentro de los 3 días de conocerlo. El asegurador no podrá alegar el retardo o la omisión si interviene en el mismo plazo en las operaciones de salvamento o de comprobación del siniestro del daño. Este es bastante explicativo. Tenemos que el asegurado puede hacer la denuncia o también el tomador del seguro o el derecho habiente. ¿Quién es el derecho habiente en este caso? Y ahí lo vinculamos con el punto de partes y el contrato de seguros. El punto D, cuando habla de las relaciones del contrato de seguros, les habla de asegurador, tomador, asegurado, beneficiario directo, indirecto, seguro por cuenta ajena, por cuenta de terceros o por cuenta de quien corresponda. Quédense con algo importante.
El tomador del seguro puede ser una persona que sea titular del interés asegurable o no. Yo puedo tomar un seguro por mi auto, como también puedo tomar un seguro para proteger el automóvil de mi hermano, que me presta durante un mes, porque yo el mío no lo puedo utilizar. En el primer caso, tomador y asegurado es la misma persona. En el segundo caso, el tomador del seguro voy a ser yo, pero el titular del interés asegurable va a ser mi hermano. ¿Me siguen? En el caso del seguro de personas, es que entra esta palabrita del 46 de derecho habiente. ¿Por qué? Porque en un seguro de vida, el heredero puede efectuar la denuncia de siniestro frente a la muerte del titular del interés asegurable. ¿Sí? Y dice en la segunda parte que la compañía no puede alegar la falta de denuncia o la denuncia tardía si intervino en las operaciones de salvamento o realizó actividades para comprobar el siniestro. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hubo varios accidentes grandes hace unos años? Uno de ellos fue en la altura de Dolores, un micro que pasaba por la ruta 63, que cruzó las vías de un tren, perdón, y lo choca el tren en la parte final. ¿Se acuerdan? Que salió bastante. O choques entre micros y camiones en la ruta que provocan bastante lesionados. Bueno, en esos casos las compañías salen inmediatamente de ocurrido el siniestro a comprobar primero si son asegurados de ellos. Y si son asegurados de ellos, por lo general salen a comprobar el siniestro y salen a indemnizar. En esos casos que la compañía hace acciones en pos de ese siniestro, como de verificar el cuánto, o sea, cuántos lesionados hay, cuántos fallecidos hay, qué tipo de daño material hay, o indemnizar a terceras personas, no puede después alegar, es como alegar su propia torpeza, no puede alegar la falta de denuncia de siniestro para decir yo no respondo. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta ahí? Pónganme dedo así y ya. Bien, perfecto. Primer párrafo, la denuncia ya la desculamos. Segundo párrafo nos habla de la información complementaria. Yo hace un ratito les hablé que una de las cargas posteriores al siniestro es del asegurado brindar la información complementaria. ¿Qué dice el segundo párrafo? Que además el asegurado está obligado a suministrar a la aseguradora a su pedido la información necesaria para verificar el siniestro, para verificar la ocurrencia, o la extensión de la prestación a su cargo, cuánto la compañía tiene que pagar, y a permitir indagaciones necesarias a tal fin. ¿Qué quiere decir esto? La compañía recibe la denuncia de siniestro y en la práctica, ¿qué hace? Manda una carta de documento al asegurado pidiéndole información con dos fundamentos tiene que ser. O para verificar el siniestro, si el siniestro efectivamente ocurrió. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden prestarse patentes o pólizas. Y en el segundo término, si ocurrió, ¿cuánto es la obligación de pago de parte de la compañía? Determinar cuál es la prestación o el límite o la medida de la prestación de la compañía. Esta documentación o esta información tiene que tener un tinte de razonabilidad. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros no podemos dejar de reconocer que son empresas que tienen una expertise, que tienen una estructura y una infraestructura profesional y técnica que puede obtener muchas veces información de su propia mano sin tener la necesidad de solicitársela al asegurado. ¿Bien? ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces, hace varios años atrás, en las cartas de documento donde se le pedía información al asegurado, algo que se le pedía que era, por ejemplo, copias de la causa penal, cuando había un accidente con lesiones. Y si las compañías tienen un equipo de abogados apoderados trabajando en la zona, el asegurado puede negarse a acompañar eso. ¿Qué resulta razonable? Por ejemplo, pedir una nueva foto del carnet de conducir del asegurado para ver si estaba habilitado a manejar determinado vehículo.
¿Me siguen? Bien. Grande Juan, que me banca. Yo les hablo muy rápido y díganme, frénenme o algo para poder, porque para mí esto es idioma normal. Supuestamente la compañía no tiene ya esa documentación. Sí, pero puede pedir documentación complementaria. Como pedirla, la puede pedir. El tema es que todo tiene que tener un tinte de razonabilidad. ¿Y por qué les digo esto? Porque el párrafo 3 del artículo 46 dice que el asegurador puede requerir prueba instrumental en cuanto sea razonable que la suministre al asegurado. O sea, que el asegurado pueda razonablemente dársela. Y dice que no es válido convenir la limitación de medidas de prueba ni supeditar la prestación del asegurador a un reconocimiento, transacción o sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales. Siguiendo, ¿por qué yo les ato todo esto? ¿Por qué vuelvo al tema siniestro? Que le sigo compartiendo, ¿no? Sí, dice que están compartiendo, pero es muy básico ese cuadrito, pero me van a entender por qué se les digo. ¿Cómo esto se baja a la realidad? Yo ingreso mi denuncia de siniestro, la compañía tiene, y ahí me voy al artículo 56, 30 días para decidir si acepta o no acepta el siniestro por daños patrimoniales que yo le ingreso con la denuncia. En esos 30 días la compañía tiene que decir y analizar si tengo cobertura, verificar la real ocurrencia de riesgo, o sea, qué riesgo ocurrió, si tengo cobertura de acuerdo a la póliza que tengo, para decir si acepta o no acepta el siniestro. ¿Qué pasa si no acepta el siniestro? ¿Qué pasa si pasan los 30 días del artículo 56 y la compañía no se expidió? Se entiende o se presume que el silencio importa una aceptación. ¿Sí? Ahora fíjense, yo les puse, se hace la denuncia, si se dice que sí, se fija la indemnización. La compañía tiene que hacer el cálculo y decir qué corresponde o no corresponde. Pero en el caso de seguros de personas, el artículo 49 dice que en los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado se pagará dentro de los 15 días de fijado el monto de indemnización o aceptada la indemnización ofrecida, una vez vencido el plazo de 56. Freno, les dije, ingresa la denuncia de siniestro dentro de los 3 días de ocurrencia. A la compañía en patrimoniales se le abre un plazo de 30 días para decir si acepta o no acepta el siniestro. Si acepta, tiene que fijar una indemnización o tiene que mandarle una propuesta de indemnización al asegurado y que el asegurado la acepte. Desde que fija la indemnización o acepta el asegurado esa propuesta, corren 15 días, de acuerdo al 49, para que la compañía liquide y pague. O sea, emita cheque o gire la transferencia. Y dice el párrafo 2 que en los seguros de personas el pago se hará dentro de los 15 días de notificado el siniestro o de acompañada si procediera la información complementaria de párrafos segundo y tercero del 46. Por eso yo les puse, en el caso de seguros de personas, desde la denuncia de siniestro o desde que se acompaña la documentación complementaria, tiene 15 días para liquidar. Una pregunta. Dale. ¿No abarca el seguro de vida? Sí. En el seguro de personas no contamos los 30 días para aceptar o rechazar el siniestro del artículo 56. ¿Cuántos días serían entonces? Ingresa la denuncia de siniestro y en teoría tiene 15 días, de acuerdo al artículo 49, párrafo segundo, para liquidar el siniestro. Como los plazos son tan cortos, ¿les quedó claro ese juego de días? Bueno, si no les quedó claro, hablen ahora o callen para siempre porque se complica. El tema es, ustedes fíjense, ingresa una denuncia de siniestro. Como los plazos son tan cortos, porque 30 días y 15 días, o 15 días en tratarse de patrimoniales, a ver, alguien me escribe en el chat. Bien, gracias Estefi, quedó claro. ¿Qué hacen las compañías para cubrirse? Mandan carta documento.
Entonces, en esa carta documento que mandan, le mandan al asegurado y le dicen, asegurado, acompáñeme cierta documentación, le piden prueba, le piden ese requerimiento del 46, párrafo segundo y tercero. Párrafo final, ¿qué dice? Suspende los plazos que estuvieran corriendo hasta que la documentación se entregue. Entonces, con eso la compañía gana tiempo. Si el asegurado no se aviva, los plazos siguen suspendidos y por eso los siniestros se liquidan durante tanto tiempo o tardan tanto tiempo en liquidarse. Pero en realidad, si la compañía me pide a mi documentación respaldatoria razonable, yo se la brindo y a partir del momento que yo se la brindo, los plazos se reanudaron. ¿Me entienden? No, espero que sí. Sigo Sí, pivoteando en está re claro, ¿no? Muy claro, la verdad. ¿Cómo? Que re claro, re bien. Bueno, me alegro porque yo entiendo que es un mundo bastante diferente al que están acostumbrados ustedes a Sí, lidiar. Entonces, me siento en la responsabilidad que queden conceptos bien claros. a mí ya cuando hay cuadrito me encanta. Es como que el concepto queda diferente. Además, se los hice así todo salpicadito en la bolilla para que no se me aburran, digamos, a la noche, si no se me duermen. Fíjense lo que sigue. Dice, cláusula claims made y follow the fortune. Ahí estamos en punto J de la bolilla 10. Cláusula claims made y follow the fortune. ¿Saben inglés? Si saben inglés, entiendo que saben de qué se trata con claims made y follow the fortune. Yo les voy a decir simplemente que son dos cláusulas que surgen del contrato de reaseguros. Pero tranquilos que el viernes que viene vemos reaseguros y vemos un poco el concepto de eso. La cláusula claims made, ¿qué implica? Que el asegurador mantiene indemne al asegurado por cuanto éste deba a un tercero a consecuencia de un hecho ocurrido durante la vigencia de póliza, y ahí arranca. Siempre y cuando el tercero le haya interpuesto el reclamo durante el periodo convenido en esa póliza. O sea, esta cláusula importa que la compañía reaseguradora va a salir a indemnizar a la compañía aseguradora para que la aseguradora le pueda pagar al tercero siempre que el siniestro que dé origen al reclamo y el reclamo, o sea, las dos cosas, ocurren durante la vigencia de la póliza. Complejo, pero necesita esos dos requisitos. Que el reclamo y que el siniestro entren durante la vigencia de póliza. Porque parece ridículo que les esté diciendo esto. Pero ¿qué pasa? Hay muchas cláusulas. A ver, alguien me está escribiendo, perdón. ¿Eso es solo un reaseguro? Dice Daniel. Sí, eso es solo un reaseguro. ¿Por qué? Porque pasa, esta cláusula viene, a ver, esperen que quiero ver por las dudas, si en mi pequeño machete les puedo dar algo más de contenido. No, pero ¿por qué viene esta cláusula acá? Porque es en inglés, porque viene de Estados Unidos, donde aquellos reclamos por daños por responsabilidad médica y demás, o ¿saben cuál fue el caso del asbesto? ¿Vieron el tema del asbesto en Estados Unidos que generó enfermedades? O lo de Erin Brockovich, ¿alguien vio a la película de Julia Roberts? Sí, ahora entendí. Bueno, había muchos reclamos que se generaban a partir de un daño, pero cuyas consecuencias eran posteriores. Entonces, para que la compañía no terminara con un desfalco financiero, nacieron estas cláusulas. Cláusula claims made. Y la otra cláusula, se llama follow the fortune. ¿Por qué?
A ver, quisiera ser lo más gráfica posible. Se van a reír, ya lo sé, pero bueno. ¿Ven lo que tengo acá? Una virome y una lema. ¿Sí? Son dos cosas diferentes, ¿no? Bueno, ahora imagínense que esta virome es un contrato de seguros y esta lima es un contrato de reaseguros. Los contratos son contratos diferentes. Tienen una identidad, que tienen a la compañía de seguros como aseguradora en el contrato de seguros y como asegurada en el contrato de reaseguros. Por esta vinculación, el principio de seguir la suerte, o conocido internacionalmente como follow the fortunes, asienta la necesidad de que el reasegurador siga la suerte de la compañía de seguros que tiene vinculación con el contrato de reaseguros de la Lima. Por eso les puse acá que la necesidad del reasegurador para seguir la suerte o la fortuna del asegurador en todo lo no previsto en el contrato de reaseguros o en las normas legales que los regulen. Estas son cláusulas que cuando está establecida en un contrato de reaseguros implica que para que la compañía reaseguradora, ya lo vamos a ver el viernes que viene, pero ya les voy adelantando, pueda quedar obligada, al igual que la aseguradora, durante todo el periodo de contratación, va a cobrar de manera inmediata una proporción de la prima que le ingrese a la compañía de seguros inicial. ¿Sí? Claramente, en la medida que entre la prima mensual del contrato de reaseguro, el contrato reasegurado, va a ir un 70%, por decirles así, gráficamente, al contrato, a la aseguradora, y un 30% la aseguradora la va a remitir a la reaseguradora. Daniel pregunta si se utiliza la cláusula claims made en Argentina. Y en realidad, en Argentina, la verdad te la averiguo para el viernes que viene, porque no tengo fresco el ejercicio profesional con el contrato de reaseguros. Pero entiendo que sí, porque son cláusulas generales y que en la misma libertad contractual que tienen el asegurador y el asegurado o tomador, también la tienen el reasegurador con el asegurador y pueden llegar a pactarla y a convenirla. Existe por lo menos la libertad para hacerlo. Y como les dije, ese punto también, el punto J, cuando les hablaba de cláusulas claims made y follow the fortunes, les hablaba del fronting. ¿Por qué los vincula? Porque, ¿qué pasa? El fronting a veces parecería un reaseguro simulado. ¿Por qué? Porque hay compañías que no tienen quizás el capital suficiente como para emitir determinadas pólizas o cantidad de pólizas o suscribir pólizas de determinados riesgos, y lo que hace es reasegurar el 100% de su base asegurada y en verdad emite la póliza, pero es una especie de pantalla. Por eso se llama póliza fronting. Cuando se dice, les puse ahí la contratación de un seguro, cuando el verdadero asegurador es el reasegurador elegido por el asegurado. Una de las compañías que hacía eso en los últimos años, antes de iniciar su liquidación, fue la República Compañía Argentina de Seguros. ¿Cuál es el riesgo de estas pólizas fronting? La compañía era la cara visible. Vos ibas y contratabas. En la póliza tenía que estar en el texto de póliza que se trataba de una póliza fronting y vos pagabas la prima de la póliza en la compañía con la que contratabas. Pero como esa póliza estaba 100% reasegurada, todo lo que ingresaba, toda la prima que ingresaba y demás, o en un 90% quizás, se iba derecho al reasegurador. Ahora bien, yo les puse que el riesgo que tenía era violar la prohibición del artículo 2 de la 12.988. ¿Qué nos dice esa ley? Si alguien la tiene a mano, la 12.988,
nos prohíbe en el artículo 2, acuérdense cuando yo les hablé a primera vez de seguros, les hablé de la ley de reserva del mercado asegurador. Básicamente decía que no se puede asegurar por compañías extranjeras intereses asegurables con domicilios en nuestro país. Y entonces, si yo no puedo asegurar mi vida con compañías extranjeras, pero puedo ir a una compañía acá nacional, que tiene una oficina acá y una sede nacional, pero con una póliza fronting, con una compañía extranjera, entonces no se estaría violando la prohibición del artículo 2. Por eso se ven muy pocos casos de fronting, o prácticamente yo no recuerdo la última vez que vi una póliza fronting, porque es bastante discutido la naturaleza si no es una mera violación a esa prohibición del artículo 2. Y los riesgos que se correrían son los que les puse ahí a continuación. Primero, la compañía podría incurrir en una sanción y el asegurado también por el incumplimiento del artículo 2. Después, pérdida del derecho de indemnidad y pérdida del derecho de indemnización, que podrían correr en cabeza del asegurado. El derecho a la indemnización lo conocen. El asegurado podría perder el derecho a cobrar la indemnización frente al siniestro. Ahora, ¿qué es la indemnidad? Y la indemnidad la van a ver en el artículo 109 del contrato de la ley 17.418. Es el principio general que rige todo contrato de seguros y que muchas veces se ve distorsionado por la aplicación fría de la ley de defensa del consumidor. En realidad es el principio general de seguro de responsabilidad civil. El artículo 109 que dice que la compañía de seguros se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato a consecuencia de un hecho acaecido en el plazo convenido. ¿Qué quiere decir esto? Que el asegurador, la compañía, en virtud del contrato que tiene, viene a ser una especie de garante. ¿Sí? ¿Vieron cuando uno no paga el alquiler? Se le puede reclamar a quien es garante de ese contrato de alquiler. Bueno, la compañía, en virtud del contrato que tiene suscrito con nosotros como asegurados, viene a proteger nuestro patrimonio. ¿Qué quiere decir? A mantenerlo indemne, a que no se vea alterado, ¿sí? Y que si se vio alterado como consecuencia de un siniestro, se restituya al estado anterior al siniestro. Este derecho a indemnidad, en el caso de las pólizas fronting, se perdería una de las posturas frente a la violación del artículo 2 de la ley de reserva del mercado asegurado. A ver, voy a dejarles eso de prescripción, pero en realidad me gustaría seguir un poquito más con otra de los conceptos que quisiera que le queden claros. Alguno me habló de reticencia, lo que va de esta charla. La reticencia es un elemento y es un instituto que es propio del contrato de seguros, está en el artículo 5 al 9. La reticencia se puede dar por dos razones, o de dos modalidades, perdón, o por la declaración falsa del asegurado, o por la reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, o sea, cuando el asegurado retiene para sí información. ¿Esta en qué etapa se da? Se da en la etapa de la formación o de la suscripción de ese contrato. Cuando uno tiene la intención o el interés de suscribir un contrato de seguros sobre un interés asegurable que tiene, la compañía necesita saber cuál es el real estado de riesgo, saber cuáles son las condiciones y cuál es realmente el estado para ver si puede llegar a asegurarlo. Ahora bien, si se acuerdan, el viernes pasado yo les dije que en este tipo de institutos como la reticencia, los que son fervientes defensores de la ley de defensa del consumidor dicen que es la compañía la que tiene que preguntar. Si la compañía pregunta de menos, aceptó el riesgo como tal. No. La realidad es que la naturaleza o la esencia de esta reticencia radica en que es
el asegurado el que tiene que dar una declaración de un verdadero estado de riesgo. ¿Qué pasa? Si yo voy a contratar el seguro sobre mi auto, porque sé que las circunstancias económicas de esta pandemia me apremiaron demasiado y tengo que salir de noche, los días que no doy clase, tengo que salir a trabajar como remis. Pero claro, me pasan una cotización por teléfono, sin decir nombres ni nada, y es mucho más cara que si fuera como particular. Entonces yo voy a la compañía y al momento de decir el uso, me dicen, ¿y dónde duerme? ¿Duerme en la calle o duerme en garaje? ¿Y quién lo usa? Y lo usan adultos y lo usan chicos y yo declaro, pero omito que el auto se usa o que se va a usar para pertenecer a Paz o Cars. Esa omisión de información que yo retengo para mí es pura y exclusivamente una reticencia. ¿Por qué? Porque de ser conocida por la compañía puede llegar a importarme una prima más cara o puede la compañía tener derecho a decir, no, yo no aseguro remises. Existen compañías que no aseguran remises, sin ir más lejos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice, por ejemplo, yo les puse un ejemplo acá, me lo puse yo para también decirles, un seguro sobre la mercadería de importación. Una mercadería que viaja de Hamburgo a Buenos Aires, que no ha sido inspeccionada por la compañía aseguradora, tiene que ser verdaderamente declarada en su totalidad por el asegurado al momento de suscribir la póliza. ¿Por qué? Porque la aseguradora necesita saber cuál es el estado real del riesgo. Ahora bien, explicado todo esto, les digo, el artículo 5 dice que toda declaración falsa o toda reticencia de circunstancias conocidas por el asegurado, aún hechas de buena fe, y ahí está, que a juicio de peritos hubiese impedido el contrato modificado sus condiciones y el asegurador hubiese sido cerciorado del verdadero estado de riesgo, hace nulo el contrato. Y eso el artículo 5, párrafo primero, tiene las dos modalidades de reticencia: ocultando información o declarando falsamente, que a juicio de peritos, con lo cual se abre una pauta que se necesita una prueba pericial para poder la compañía acreditar esa reticencia, prueba de la que el juez no puede apartarse. El asegurador podría haber o adecuado el contrato o cambiado las circunstancias. Ahora dice, el plazo para impugnar, ¿de quién es? De la compañía. La compañía puede impugnar el contrato dentro de los 3 meses de haber conocido esa reticencia o falsedad. Ahora, esta de impugnación, la gran pregunta es, ¿tiene que ser judicial? ¿Tiene que ser extrajudicial? La realidad es que nadie se pone de acuerdo y nadie se va a poner de acuerdo porque somos abogados y todos tenemos opiniones diferentes. Pero les puedo decir que para López Saavedra, por ejemplo, es indistinto si tiene que ser la intimación judicial o extrajudicial, mientras que para Stiglitz la impugnación tiene que ser previa al acto judicial. Hoy por hoy la biblioteca está dividida y sigue dividida. Ahora hay una pregunta. ¿Los peritos son elegidos por la aseguradora? En realidad, no, porque Daniel pregunta si los peritos son elegidos por la aseguradora. En realidad, los pasos que tiene que hacer la compañía es, conocida la reticencia, impugna el contrato. Esa impugnación, que puede ser extrajudicial o judicial, es el elemento que se necesita para después iniciar la acción correspondiente o la acción o la medida preliminar previa a pedir la nulidad de ese contrato, donde se pide la prueba pericial. En realidad es una prueba judicial. Se necesita prueba de peritos donde el juez va después, en esa medida preliminar, de dictaminar si es nulo o no es nulo el contrato. Pero déjenme que siga con esto.
El artículo 6 dice que cuando la reticencia no dolosa es alegada en el plazo del artículo 5, la compañía, a su exclusivo juicio, puede anular el contrato restituyendo la prima con reducción de gastos o reajustarla con la conformidad del asegurado al verdadero estado de riesgo. O sea, si la reticencia fue por culpa del asegurado, la compañía va a poder declarar nulo el contrato y restituir las primas que hubiera cobrado por el plazo futuro, o reacomodar y reajustar ese contrato y establecer un nuevo valor de prima. Ahora bien, en los seguros de vida el reajuste puede ser impuesto al asegurador cuando la nulidad fuere perjudicial para el asegurado, si el contrato fuera reajustable a juicio de peritos y si hubiera celebrado de acuerdo a la práctica comercial del asegurador. Bueno, lo importante es que no me quiero ir en profundidad. Si la reticencia fuere dolosa o de mala fe, el asegurador tiene derecho a las primas de los periodos transcurridos y del periodo en cuyo transcurso invoque la reticencia o falsa declaración. O sea, descubierta la reticencia, si la compañía tiene 3 meses para impugnar el contrato y sucede la prueba pericial y el juez determina que la reticencia existió, desde el momento mismo que conoce la reticencia hasta que se termina o reajustando o declarando nulo contrato, si el asegurado incurrió en mala fe, todo ese periodo la compañía tiene la posibilidad de cobrarse las primas, tiene ese derecho. ¿Y qué pasa? Porque la gran pregunta que surge es, si en el transcurso que la compañía descubrió la reticencia, hasta que se resuelve, ocurre un siniestro, la ley que dice en el artículo 9, que en todos los casos, si el siniestro ocurre durante el plazo para impugnar, el asegurador no adeuda prestación alguna, salvo el valor de rescate que corresponde a seguros de vida. O sea, si durante el plazo para impugnar el contrato por reticencia ocurre un siniestro patrimonial, la compañía no paga. ¿Bien? Fundamental, otro tema a hablarles vinculado con la reticencia. La reticencia no es lo mismo que la agravación de riesgo. ¿Acuerden? ¿Por qué? Porque la reticencia es la falsa declaración o la omisión de información al momento de celebrarse el contrato. La agravación de riesgo se da durante la ejecución del contrato. Y resalto eso por una cuestión de que puede ser una pregunta y son dos institutos diferentes. Una cosa es, cuando se celebra el contrato, yo sé que voy a afectar mi auto a una matrícula de licencia de remis y no lo digo. Y otra cosa es, yo celebro contrato de responsabilidad civil sobre mi auto y a los 4 meses, por una cuestión pandémica o por una cuestión económica de gravedad o de crisis, decido afectar mi auto a hacer un remis. Y eso no lo informa la compañía. En ese segundo caso es que se produce la agravación de riesgo que les estoy hablando. ¿Me siguen? Yo les voy tirando tips de lo que puede llegar a ser, gracias Palo por esa manito, de lo que puede llegar a ser una pregunta capaz de examen. Perdón, me pongo enérgica y me da tos. Es que quiero leerles el artículo 55, creo que era, de agravación de riesgo. A ver. No. Paren que ya se los busco. Ven que yo los números de artículos no me los acuerdo. Entendido el concepto de reticencia, les leo, y entendida la diferencia con la agravación de riesgo, les leo el artículo 37, que dice, agravación de riesgo, concepto y rescisión. Toda agravación de riesgo asumido que si hubiese existido a tiempo de la celebración a juicio de peritos, hubiera impedido el contrato modificado sus condiciones,
es causal especial de rescisión del mismo. ¿Entienden por qué les expliqué la diferencia? Porque el concepto es más o menos parecido y requiere en ambos institutos del juicio de peritos para determinar que esa agravación de riesgo podría haber provocado la nulidad del contrato o reajustado la prima. Otra pregunta que puede llegar a ser pregunta de el doctor Cataldo. Pregunta que le gusta hacer al doctor Cataldo. Artículo 118. ¿Y por qué le gusta hacer? Porque le gusta resaltar lo que es realmente relevante. En ese sentido, la verdad, aprovechenlo. El artículo 118, en el segundo párrafo, les va a hablar de lo que les va a servir para todo el ejercicio de su carrera. Y es la citación del asegurador. Y dice, el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa prueba. En tal caso, debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho del domicilio del asegurador. Yo les hablé del principio de indemnidad del seguro de responsabilidad civil del artículo 109. ¿Se acuerdan? Por el principio de indemnidad, la compañía entra al juicio a proteger el patrimonio del asegurado. ¿Quién puede traer a juicio a la compañía de seguros? La puede traer tanto el tercero que inicia la acción, como también el asegurado mismo. ¿Por qué? Porque hay algo que te tiene que quedar súper grabado. No existe la acción directa en el contrato de seguros. Yo no puedo traer a la compañía de seguros de la persona que me causó el daño, no le puedo interponer la demanda de manera directa. Porque de manera directa la única persona que tiene acción contra la compañía de seguros es el asegurado en virtud del contrato que tiene vigente. El tercero damnificado solamente lo puede citar en garantía al juicio o en su caso a la mediación. ¿Qué pasa si el tercero no lo citó? Pero sí, el tercero inició el juicio contra el demandado, contra el que causó el daño, y el que causó el daño tiene compañía de seguros, cuando contesta la demanda puede pedir la citación en garantía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el asegurado necesita proteger su patrimonio, necesita mantenerlo indemne y para eso pagó una prima. El que inicia la acción de daños y perjuicios puede desconocer que existe una compañía de seguros. El asegurado o el demandado, en su caso, la puede traer. ¿Hasta qué momento la puede traer? Hasta el momento de la apertura prueba, dice el artículo 118. Es fundamental esto para el ejercicio de la profesión. Es una pregunta que lo más probable es que se haga durante el examen por Zoom. Como también lo que les dije al principio, ¿qué defensas puede oponer la compañía de seguros? Todas aquellas defensas previas a la ocurrencia de siniestro. Otra pregunta que puede ocurrir en el examen, repasando la parte de conceptos de la bolilla 10. ¿El contrato es formal o no? El contrato de seguros no es formal, el contrato de seguros es consensual. Por el artículo 4 de la 17.418 lo dice bien claro, aún antes de la emisión de la póliza existe contrato una vez que hay consentimiento de compañía aseguradora y, exacto, bien Ignacio, nace con el consentimiento de las partes, aún antes de haber sido emitida la póliza. ¿Qué pasa si hay diferencia? ¿La póliza qué resulta entonces para el contrato de seguros? El principio de prueba por escrito, y ahí lo van a venir en el artículo 11. El perfeccionamiento de ese consentimiento. ¿Qué importa esto? Si yo discuto con la compañía de seguros en juicio y no tengo la póliza y la compañía de seguros tiene la póliza para probar la compañía como parte del contrato que cumplió con su contrato, muchachos, yo perdí la acción.
Ante la duda, el juez va a decir que tiene razón el que reclama de acuerdo a lo previsto en póliza. Por ejemplo, me pasó, para decirles de alguna manera, con una destrucción total. En su momento existía la cláusula del 80 y la cláusula del 20. Y discutimos porque ocurrió un siniestro con destrucción total, y cuando se emitió la póliza, el siniestro ocurrió con anterioridad a la emisión de la póliza fue emitida con una cláusula que no lo incluía y le rechazaba el siniestro. Y el asegurado no le impugnó. ¿Qué dijo el juez finalmente? Que había que estar a los términos y a las condiciones y a los límites de cobertura que nacía de la póliza que estaba vigente. Quiero seguir viendo el programa para ver qué les pueden llegar a decir. Otro tema que puede llegar a ser conceptual y que puede llegar a ser una pregunta. Franquicia, descubierto obligatorio. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Saben qué es la franquicia? La franquicia les va a resultar muy familiar si están hablando de, por ejemplo, siniestros con colectivos. Muchas veces en los siniestros donde intervienen colectivos que causan los daños, las compañías de seguros lo que hacen es establecer una cobertura con una franquicia. La franquicia es una porción, a ver, Ignacio dice, nace con el consentimiento, la franquicia es el monto que el asegurado se hace cargo. Sí, bien, más o menos estás orientado. La franquicia o el descubierto son porciones dentro del monto total asegurado, donde el tomador de seguro o el asegurado se hace cargo. Entonces, ¿qué dicen? Ante un siniestro de determinada cantidad de dinero, si ese siniestro tiene un monto mayor a la franquicia, hasta el valor de la franquicia indemniza al asegurado y la compañía ingresa a participar por lo que se excede. Tengo la gata acá dando vueltas. Ejemplo, un contrato de seguros con una franquicia de 20.000 pesos y un siniestro de 40.000, el asegurado va a pagar 20.000, la compañía de seguros va a pagar los 20.000 restantes. ¿Me siguen? ¿Cuál es la diferencia entonces con el descubierto obligatorio? El descubierto obligatorio es básicamente, tiene la misma modalidad, con una gran diferencia. El descubierto obligatorio, y ahí está la parte fonética, es obligatorio a cargo del asegurado. Por lo tanto, ¿la franquicia yo la puedo ir a asegurar con otra compañía? Sí. El descubierto obligatorio no puede ser asegurado por otra compañía. Yo puedo iniciar. ¿Por qué? El porqué de todo esto, ¿de dónde sale? Yo puedo iniciar una contratación en todo riesgo con una franquicia de 40.000 pesos porque me sale más económicamente más viable en un momento determinado de mi existencia. Pasan 3 años de cobertura, yo sigo teniendo una franquicia de 40.000 pesos sobre mi interés asegurable, pero económicamente estoy en condiciones de poder pagar prima por el total de capital asegurado. Consecuentemente agarro y voy a otra compañía o a la misma a pedir que me cubran esos 40.000 también. Y me lo saco de mi cabeza como asegurado. Ahora, ¿qué pasa? Si en vez de esa franquicia es un descubierto obligatorio, siempre van a estar en mi cabeza los primeros 40.000 pesos o 10.000 pesos o 20.000 pesos. El monto que se establezca en concepto de descubierto obligatorio siempre va a pesar sobre mí en lo que se refiera a la ocurrencia de un siniestro. ¿Sí? Finalmente, prescripción. Y se los dejé ahí para el final, porque me parece que ya los estoy mareando. Llevamos 1:10 de clase y con mucho concepto y no quiero que se pierdan nada. Pero, prescripción. Para hablarles de prescripción, yo les puse asegurado o aseguradora 1 año, artículo 58. Código Civil y Comercial,
En principio, artículo 2560 son 5 años, plazo general, y según Defensa del Consumidor, existiría, según los consumidores, un único plazo. Ahora bien, quiero leerles el 58, porque el 58 tiene dos plazos diferentes. Uno, según se trate del asegurado, y el otro, según se trate del beneficiario. El 58 dice en el primer párrafo que las acciones fundadas en el contrato de seguro prescriben en el plazo de un año, computado desde que la correspondiente obligación es exigible. En este punto se abre siempre una discusión. ¿Desde cuándo la obligación es exigible? Por supuesto que esto trata para aquellos casos donde es en virtud de la relación contractual. Ejemplo criollo, el famoso destrucción total o el reclamo por el robo. Bien, ahora van a encontrarse dos bibliotecas en lo referente a la exigibilidad de la obligación. Una, de la cual participo, ¿desde cuándo la obligación es exigible? En mi caso yo coincido que la obligación es exigible en el momento de que ocurre el siniestro. Entonces, la prescripción para el asegurado va a correr en el momento de ocurrencia del siniestro. El año para poder reclamar. La otra biblioteca que van a tener, se las hago muy cortita y muy sencilla. Acuérdense que yo hace una hora les hablaba del plazo del artículo 49, del artículo 56, de la liquidación del siniestro. Y acuérdense que cuando les hablaba del 49, que dice que pasado el plazo del 56 de un mes para que la compañía acepte o rechace el siniestro, por el 49 va a tener 15 días desde que se fija la indemnización o que el asegurado acepta la indemnización ofrecida. Esa segunda biblioteca dice, desde ese momento corre el año para que el asegurado pueda reclamar en virtud de la prescripción. Y después, el último párrafo de este artículo habla del beneficiario, porque dice que en el seguro de vida el plazo de prescripción para el beneficiario se computa desde que conoce la existencia del beneficio, pero en ningún caso excederá de 3 años desde el siniestro. Y les meto un poquito con el tema de las partes del contrato de seguro. Cuando habla la bolilla de partes, habla de beneficiario. El beneficiario, y les menciona beneficiario directo o indirecto. En definitiva, el beneficiario, por lo general, se da en el contrato de seguros de personas sobre aquellas personas que uno designa, valga la redundancia, beneficiario frente a la ocurrencia de siniestro. ¿Dónde lo vemos familiares? Familiarmente, todos hemos tenido relación de dependencia y cuando tenemos un contrato, la relación de dependencia, un contrato laboral, porque vamos a trabajar en algún lugar, nos hacen firmar formularios. Dentro de esos formularios nos hacen firmar para un seguro de vida y ahí nos dicen que pongamos beneficiarios. A mí en su caso, en su momento, me acuerdo de mi primer trabajo que puse a mi papá, a mi mamá, el desconocimiento de decir, ¿a quién pongo como beneficiario? En criollo, ¿qué pasa? Ocurrida mi muerte, nace para aquellas personas que están designadas por mí de manera directa en el contrato un derecho a cobro. ¿Desde cuándo tienen ese derecho de cobro? Desde que ocurre mi muerte. Ahora, ¿desde cuándo tienen derecho a poder cobrarlo? ¿O cómo les corre a ellos esta prescripción? Porque no son asegurados. Entonces, desde mi muerte, nace su derecho a cobro. Ellos van a tener, de acuerdo al 58, un año desde que conocen que tienen derecho, porque pueden o no conocerlo. ¿Sí? Pueden o no saber que yo tenía un seguro de vida y que ellos estaban dentro de los beneficiarios de ese seguro. Entonces, el año es desde que conocen que tenían derecho al cobro de un seguro de vida que tenía yo como beneficiario, tienen un año para reclamarlo. Pero ese año no tiene que ir más allá de los 3 años desde que yo me morí. Espero que pase mucho tiempo, pero quería hacerles lo más claro posible. La franquicia, me dice Paloma, es igual
al infraseguro, perdón, Paloma, lo leí recién. No viene a ser igual. ¿Por qué? Porque la franquicia es un instituto que se prevé dentro del contrato de seguros. Yo dentro del contrato de seguros planteo que quiero tener una franquicia de determinado monto. El infraseguro es una modalidad que puede llegar a estar al inicio como puede llegar a estar durante la ejecución del contrato. ¿Entendés, Pablo? Suele pasar cuando, por ejemplo, por eso les dije el ejemplo del infraseguro, cuando, por ejemplo, queda desactualizado el valor del capital asegurado. Entonces, al momento del siniestro, si yo tenía desactualizado el capital asegurado, yo tengo un valor viejo sobre el auto asegurado, sobre el valor real del auto. ¿Bien? Y ahí juega el infraseguro, donde va a haber una proporción y la indemnización va a ser al daño, como el valor real al valor asegurado. Y ahí juegan con la regla de 3 simple. Y Daniel pregunta, ¿la prescripción de 5 años para quién sería? Y en este caso, la prescripción de 5 años del artículo 2560 juega en principio para los terceros víctimas ajenos a ese contrato de seguros. ¿Sí? Para aquella persona a quien la chocaron, que sufrió una lesión o que sufrió un daño material y que tiene derecho a un reclamo. ¿Qué prescripción le corre? En principio la del 2560 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué les digo en principio? Pues es un principio general, porque si uno ve artículos 2561 y siguientes, se van a encontrar que existen casos particulares de seguros de transporte, creo que es, en este momento no tengo a mano el Código Civil y Comercial, pero tampoco es relevante a los fines de hablar del tema de la prescripción en materia de seguros. ¿Sí? Lo importante que quiero que sepan, por el artículo 58 de la relación contractual, te importa al asegurado el derecho de reclamar dentro del año de prescripción. El 58 también habla del beneficiario, que también va a tener un año, pero no más de que conoció el beneficio. ¿Por qué habla el programa de beneficiarios directos o indirectos? El beneficiario directo va a ser aquel establecido, estatuido en póliza, aquel declarado por el tomador o por el asegurado. El beneficiario indirecto en realidad es una modalidad que es más doctrinaria y se da para aquellos casos de seguros de personas, en el caso, entiendo yo, de lo que vengo leyendo, de los que terminan siendo sucesores del fallecido, en el caso de una incapacidad y demás. Yo creo que con esto les toqué un poco todos los conceptos de la bolilla 10, que era la más larga. ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren hacerme alguna pregunta?